Imagina ser la persona más inteligente del universo, alguien capaz de crear cualquier cosa que se proponga, inventar tecnología imposible, abrir portales hacia realidades infinitas. Imagina tener tanto poder que prácticamente nada esté fuera de tu alcance, y aún así ser la persona más triste y rota del mundo. Pues sí, eso es exactamente lo que le pasó a Rick Sánchez. Voltea al pepinillo, Morty. Me convertí en un pepinillo. Soy Pepinillo Rick. En este video vamos a analizar la evolución de Rick, desde el Rick que conocemos en el primer episodio, pasando por su peor momento, hasta el Rick que vemos en las últimas temporadas. Así que ya te la sabes, acomódate bien, jale unas chidas, porque vamos a entrar en la mente del hombre más inteligente del multiverso. Así que dentro vídeo. Antes de comenzar, aviso rápido. Este video tiene muchos spoilers acerca de Rick y Morty, así que si todavía no has visto toda la serie y no quieres arruinarte algunos momentos importantes, te recomiendo que primero la veas y luego regreses. Pero si ya la viste o los spoilers no te importan, entonces ahora sí, vamos a dar. El primer Rick que conocemos aparece desde el primer episodio. Desde el inicio queda claro que Rick es extraordinariamente inteligente. Es capaz de crear tecnología imposible como armas futuristas, clones, inteligencias artificiales y por supuesto que su famosa pistola portátil que le permite viajar entre dimensiones. ¡Oh cielos, Rick! ¿Qué es este lugar? Esta es la dimensión C. Para Rick, casi cualquier problema tiene solución, pero esa misma inteligencia también lo separa del resto del mundo, porque cuando entiendes el universo de una forma que nadie más puede comprender, también empiezas a sentir que nadie te puede comprender a ti, y eso cambia completamente tu forma de ver la vida. Rick sabe algo que la mayoría de personas nunca va a experimentar, que el universo es infinito. Existen miles, millones, quizás hasta infinitas versiones de todo. Si algo sale mal, puedes ir a otra dimensión. Si algo se rompe, puedes reemplazarlo. Y si alguien muere, existe otra versión de esa misma persona. Entonces, Rick llega a una conclusión peligrosa, y es que nada importa realmente. Pero esta forma de pensar tiene un precio enorme, porque cuando crees que nada importa, también empiezas a tratar a los demás como si tampoco te importara. Y eso se ve claramente en su relación con Morty. ¿Qué pasó? ¡Explotamos! ¿Acaso eres estúpido? ¡Me duele todo! Es porque no vales nada. ¡Estamos en el infierno! Eres un imbécil, Morty. Eres un cabeza hueca. Debes morir cuando yo lo diga. Yo te controlo el universo. Rick constantemente manipula a su nieto para que lo acompañe a sus aventuras. No le importa demasiado si Morty termina traumatizado, asustado o confundido. Para Rick, al inicio, Morty es más una herramienta que un compañero. Pero Morty no es el único afectado por la forma de ser de Rick, sino también su hija Beth. Beth siempre ha querido tener a su padre cerca. Después de que Rick desapareciera durante gran parte de su vida, la posibilidad de perderlo otra vez la aterra, y Rick lo sabe. No pondré a mi padre en un asilo. Él acaba de regresar a mi vida y tú quieres que lo ponga en el olvido. De cierta forma, también se aprovecha de eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos. Desearía que tu madre los hubiese comido. Oh, papá. ¿Qué? ¿Es en serio? Con Summer la relación es distinta. Durante las primeras temporadas casi no interactúan, pero con el tiempo empiezan a compartir un poco más de aventuras. Pero Rick, con quien en verdad tiene un conflicto, es más con Jerry. Rick desprecia profundamente a su yerno, y la razón es simple: Rick lo considera que es un estúpido. Rick es un genio capaz de viajar entre dimensiones, mientras que Jerry es una persona normal, insegura y muchas veces torpe. Me atrapaste, ¿verdad? Me estás engañando. Lo siento, cometí un error. Pedazo de hipócrita. Me quitaste a mi familia. Tú es como presa, pero eres un depredador. Usas la lástima para atraer a tus víctimas. Tú sobrevives porque la gente piensa pobre y feliz. Nada le sale bien. No soporto los gemidos silenciosos de su marchita alma. Supongo que lo contrataré o me casaré con él. Pero en el fondo hay algo más. Rick tiene la idea de que Jerry arruinó la vida de Beth. ¿Te quité a tu familia? ¿Quién crees que perdió más cuando disparaste 20 mililitros de líquido matasueños dentro de mi hija? Era la hija de Rick, Jerry. Tenía opciones. Pues ella quedó embarazada muy joven, y esto cambió completamente el rumbo de su vida. Rick siempre pensó que su hija tenía el potencial para ser alguien extraordinaria, y quizá incluso alguien parecida a él. Pero al quedarse con Jerry, terminó viviendo una vida mucho más normal, y Rick de alguna forma culpa a Jerry por eso. Pero entonces aquí es la pregunta importante: ¿por qué Rick Sánchez es de esta forma? ¿Qué tuvo que pasar para que alguien con tanto poder vea la vida de una forma tan vacía? La respuesta es simple y devastadora. Rick puede tener casi todo lo que quiera, pero hay algo que nunca podrá recuperar, y eso es algo que realmente define su historia. Porque sí, Rick no siempre fue así. Hubo un tiempo donde Rick Sánchez era feliz. ¿Ese es tu recuerdo de ella ahí afuera?
Morirás con todos tus recuerdos. Ella estará ahí también. El día que la inventé fue el día que la perdí. Años atrás, Rick estaba comenzando su camino en la ciencia. En ese momento no estaba solo, tenía una familia, su esposa Diane y su hija Beth. Ellas eran su motor, su razón para vivir, pero un día todo cambió. Mientras Rick trabajaba en el desarrollo del viaje interdimensional, aparece otro Rick, el Rick Prime, uno que ya había dominado esta tecnología. Rick Prime intenta convencerlo de abandonar su vida y explorar el universo, pero esto significa dejar atrás su familia y algo que Rick obviamente se niega. Imagina hacer lo que quieras y saltar a una línea del tiempo donde no lo hiciste. Imagina ir a cualquier lugar en cualquier momento sin que te detengan. Amigo, te tienes a ti mismo. El Rick infinito, un dios. Paso. Disculpa. Rick Prime se marcha, aparentemente molesto, pero lo que sucede después destruye completamente la vida de nuestro Rick. Vamos, chicas, el helado se derretirá. Una explosión acaba con Diane y Beth, y Rick entiende algo horrible. El responsable de esto fue otro Rick, una versión de sí mismo. En ese momento se rompe por completo. El Rick que existía antes desaparece. Ahora solo queda alguien consumido por el dolor, y ese dolor pronto se transforma en algo más: venganza. Rick pasa años buscando a Rick Prime por todo el multiverso. Se vuelve más peligroso, más inteligente, más despiadado. Ya no le importa morir porque siente que ya perdió lo único que realmente le daba sentido a su vida. Pero con el tiempo, incluso la venganza empieza a desgastarse. Rick Prime parece imposible de encontrar. Las pistas desaparecen y Rick queda atrapado en un ciclo interminable hasta que finalmente llega al universo donde vivía la familia Smith que conocemos. Y ahí es donde comienza la historia de la serie. El Rick que vemos en el primer episodio es el resultado de años de dolor, pérdida y obsesión. Pero algo empieza a cambiar. Poco a poco Rick vuelve a construir algo de lo que había perdido: conexión, especialmente con Morty. Morty deja de ser solo un acompañante de aventuras. Rick comienza a verlo como lo que realmente es: su nieto, su amigo, su compañero. Y Rick empieza a entender algo que antes rechazaba: que aunque existen miles de Mortys en el multiverso, este Morty es Morty y ya no puede simplemente reemplazarlo. Uno de los momentos donde vemos este cambio ocurre durante la boda del hombre pájaro. Al fin vemos a Rick abrirse sentimentalmente, dar unas palabras y demostrar que siente felicidad por las decisiones que ocurren en la vida de su mejor amigo, que tiempo después esto terminaría mal. Porque saben, así es como todos moriremos solos. ¡Oh, Dios! El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora: abrirme con otras personas. Pero no solamente se queda ahí. Rick, ya en un planeta lejano, con su familia y él siendo buscados por la Federación Galáctica, escuchamos algo que Rick no se esperaría. A Jerry se le ocurre la idea de delatar a Rick, para que ellos puedan recuperar su vida, para que puedan recuperar su mundo, pero su familia no opina lo mismo. Rick de alguna forma logra escuchar la plática que están teniendo en ese momento, y escucha las siguientes palabras. ¿Qué tal si entregamos a tu padre al gobierno? Nuestra vida apesta. ¿Por quién hacemos esto? ¿Por alguien que no haría nada por nadie excepto por sí mismo? Amamos a Rick. Sí, no amas a la gente esperando algo a cambio, papá. Los amas incondicionalmente. ¿Haremos lo que Rick quiera cuando él quiera? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero que vuelva a irse de nuevo, imbécil. Y por primera vez en mucho tiempo, Rick realmente siente algo. No lo expresa con palabras, pero sí con sus acciones. Rick decide entregarse a la Federación Galáctica para proteger a su familia, para que ellos puedan recuperar la vida que te habían construido. Por primera vez en la serie vemos a Rick Sánchez poner a alguien encima de sí mismo. Con el paso del tiempo, Rick sigue cambiando. Empieza a preocuparse más por su familia, a intentar ser mejor, a abrirse más con sus amigos. Incluso llega al punto de ir a terapia, algo que el Rick del inicio jamás habría considerado. Y finalmente llega el momento que definió su vida durante años. Rick logra encontrar a Rick Prime. Y sí, lo derrota. ¿Prefieres esto? Yo te creí. ¿Qué hiciste con eso? ¿Ir por ahí con mi nieto? ¿Ser padre de mi hija? ¿Qué sería de tu vida sin mí? Lo averiguaré. Mira nada más. Después de tanto tiempo finalmente consigue su venganza, pero cuando todo termina Rick se da cuenta de algo extraño. No sabe cómo sentirse, porque ese objetivo fue lo que definió su vida durante tanto tiempo, que ahora no sabe ni quién es él mismo. Y ahí es donde Rick entiende algo importante, que aunque perdió la vida que alguna vez tuvo, ahora tiene una nueva. Una vida caótica, imperfecta, pero real. Una vida donde ya no está solo. Y al final, esa es la verdadera evolución de Rick. No se trata de que se haya vuelto más inteligente, sino que Rick siempre fue el más inteligente del universo. La verdadera evolución es que, por primera vez, está intentando ser mejor persona. Está intentando valorar a su familia, sus amigos y la vida que todavía tiene. Porque después de todo lo que vivió Rick, finalmente entendió algo.
que ni siquiera el multiverso puede cambiar, que algunas personas no son valiosas porque sean únicas en todo el universo, sino porque son importantes para ti. Pero ahora te quiero preguntar algo a ti. ¿Tú crees que Rick realmente cambió? ¿O solo es una pausa antes de volver a ser el mismo de siempre? Te leo en los comentarios. Y bueno, con este último dicho, ya le damos fin a este análisis. Así que cuéntame, dime qué te pareció. Sabes que tienes la cajita de comentarios para decirme cualquier duda, sugerencia o que quisieras ver pronto en el canal. Suscríbete, comparte con tus amigos y dale like si el video te gustó. Créeme que nos ayudas un montón haciendo lo siguiente. Y pues bueno, te recuerdo que yo soy Ángel, estás en la caja de Ángel y espero verte pronto por aquí. Bye.